Y vamos a utilizar la derivación implícita para resolver esta derivada. Le vamos a derivar la función x al cubo por y al cubo menos y igual a x. Y vamos a ir directamente a aplicar los pasos para derivar. Y aquí tengo en una tablita unas estrategias para la derivación implícita que las pueden copiar, pueden aprendérselas. Y seguir estos pasos es muy fácil. Tenemos aquí lo que me dice que el primer paso es derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Vamos a derivar respecto de x. O sea que vamos a tomar cada término. Vamos a tomar ese término. Vamos a tomar ese término y lo vamos a derivar con respecto de x. Ahora lo raro es que veo que ahí hay dos términos en y también. Bueno, pues vamos a tener que lidiar con eso, pero cuando tengamos que derivar algo que esté en términos de y, lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar la derivada resultante por dy sobre dx, el diferencial. Aunque también podría ser visto en algunos libros de texto que utilizan y'. Y como sabemos, eso es lo mismo. Entonces vamos a aplicar el paso que me dice derivar cada término. Y de luego entonces comenzaría a derivar este término, x al cubo por y al cubo. Y aquí es donde ustedes van a aplicar los conocimientos que han adquirido en lo que va de su curso de cálculo sobre aplicar diferentes técnicas de derivación. Aquí por ejemplo puedo ver que para derivar este primer término tengo x al cubo por y al cubo. Lo que tendría que hacer es aplicar ahí lo que es la regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? Bien, pues la regla del producto lo que me dice es que si yo voy a derivar de funciones f y g, vamos a suponer aquí que x al cubo es mi función f y que y al cubo mi función g. Esa derivada va a ser lo mismo que la f. O sea, vamos a escribir f tal como está. O sea, vamos a decir x al cubo, que sería mi f, exactamente como está, multiplicado por g', o sea, la derivada de g. Y si g es y al cubo, sería la derivada de y al cubo. Y sabemos que la derivada de y al cubo sería 3 y al cuadrado, aplicando lo que es la regla de la potencia. Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, porque cuando derivemos algo donde esté la variable y, vamos a multiplicar de y sobre de x, ese diferencial, siempre y cuando derivemos para y. Esa sería prácticamente esta primera parte. Ahora la siguiente parte lo que me dice es que sería más, escribo el signo más, g, que mi g sería y al cubo tal como la tengo. Aquí no, como ven, no escribo de y sobre dx porque no estoy derivando con respecto a y, no estoy derivando ese término con y, solamente lo estoy copiando. Y eso multiplicado por f', o sea, la derivada del primer término, que en este caso sería x al cubo. O sea, la derivada de x al cubo sería 3x cuadrado. Y aquí, pues ya tengo lo que es la derivada. Vamos a ponerla así para no confundirme con los otros pasos que dé. Tengo aquí ya lo que es la derivada de este primer término. Ahora derivo el siguiente término, que sería menos y. Y la derivada de menos y, pues ahí también podría aplicar lo que es la regla de la potencia. Aquí es como tengo un denominador 1, entonces menos 1 por 1 sería menos 1. Lo puede escribir o no lo puede escribir, pero para que me entienda mejor escribiría eso, menos 1. Y el y, a esto le resto 1, pues me quedaría 0. Entonces no escribiría y, pero sí escribiría de y sobre dx. Aquí, como les digo, podría ser que solo escriba menos de y sobre dx, el 1, ustedes saben que podemos omitirlo, pero para propósitos de que me entiendan mejor lo voy a dejar ahí. Entonces ya derivé este lado de la ecuación. Ahora pasaría al otro lado de la ecuación y lo que tengo ahí es x. ¿Y la derivada de x cuánto sería? Bueno, pues la derivada de x sería 1. Entonces hasta ahí completo el paso número 1, que me pide derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Ahora vamos a ir al segundo paso, que el segundo paso lo que me dice, como podemos ver, es agrupar todos los términos en que aparezca de y sobre dx en el lado izquierdo de la ecuación y los demás a la derecha. O sea, ¿qué es lo que me va a quedar en el lado izquierdo de la ecuación? En el lado izquierdo me va a quedar ese término, donde sea que aparezca de y sobre dx. Y ese término son los que tienen de y sobre dx. Los que no tengan de y sobre dx pasan al otro lado. Entonces escribo eso. Aquí podría reescribir a este 3, lo paso al inicio, entonces diría 3 de x al cubo y al cuadrado
de y sobre dx. Y el otro que dejaría sería este, menos de y sobre dx. Menos de y sobre dx. Como ven, aquí no, por ahora no escribo ese negativo 1. Y es lo mismo. Ahora ya no tengo más, lo que significa que todo lo demás pasaría al otro lado. El 1 que ya tengo de aquel lado, y el otro término que me queda sobrando sería este. Aquí está positivo, entonces pasaría negativo al otro lado. Menos, aquí podría escribir esto como 3 x al cuadrado por y al cubo. Simplemente reacomodo esos términos ahí. Ahí hice lo que es el segundo paso. Ahora vamos al paso 3. Miren qué fácil de seguir esos pasos son. Ahora, el paso 3 lo que me dice que debo hacer es factorizar de y sobre dx. Así que voy a factorizar de y sobre dx. Entonces, como ven, tengo en estos dos términos de y sobre dx, entonces es factorizable. Digo de y sobre dx. Y si lo factorizo, factor común, lo que me quedaría entonces sería 3x al cubo y al cuadrado menos 1 igual a 1 menos 3x al cuadrado y al cubo. Entonces ahí lo factoricé. Y el último paso lo que me pide hacer es, como podemos ver, despejar de y sobre dx. Ese sería el último paso. Y una vez que tenga de y sobre dx de un lado de mi ecuación, ya tendría la derivada. Entonces lo que me quedaría sería de y sobre dx sería igual. Todo esto que tengo aquí está multiplicando con y sobre dx, entonces lo pasaría a dividir al otro lado. Entonces lo que ya tengo allá, 1 menos 3x cuadrado y al cubo. Qué feo me salió ese 3. Les pido que me disculpen. Y al cubo. Otra vez. Ustedes ya saben. Sobre 3x al cubo. Y al cuadrado menos 1. Que es lo que estoy mandando de aquí a dividir. Y básicamente, muchachos, eso es. En eso consiste lo que es la derivación implícita. Como podemos ver, bien fácil de aplicar. Esperemos que les hayan entendido y que el video les haya ayudado. Si les ayudó, por favor ayúdenme ustedes a mí suscribiéndose a este canal.